Imaginen una máquina tan colosal que los operadores, hombres duros, curtidos en el infierno de las minas de carbón y las plataformas petroleras, se persignaban en secreto antes de siquiera agarrar las barandillas del acceso, abrasadas por el sol. No es una metáfora bonita para un vídeo de YouTube. Es un hecho documentado en informes médicos y en los diarios personales de jefes de turno de los años 80. Ante nosotros hay un titán mecánico que pesa miles de toneladas, ensamblado a mano, perno a perno, para trabajar en las canteras más despiadadas, olvidadas por Dios, de México. Allí donde el polvo rojo se tragaba a una persona sin previo aviso, y un solo error del piloto significaba la transformación instantánea de rocas de varias toneladas, camionetas de escolta y cualquier maquinaria cercana en chatarra metálica compactada. No hablamos de concept art de ciencia ficción, ni de gráficos por computadora. Hablamos del Geobreaker, un leviatán de acero real y tangible que durante décadas reconfiguró el paisaje de América Latina, allí donde incluso la artillería pesada de los voladores industriales se rendía. Una máquina que no podía operarse con instrumentos, fallaban en la primera hora, sino de forma intuitiva, con un instinto animal, literalmente con las entrañas, porque era la única manera de sobrevivir dentro de esta pesadilla amarilla y obligarla a trabajar. Hoy realizamos una autopsia completa de la historia del Geobreaker, el Goliat de los campos mexicanos, que combinaba una fuerza bruta, primitiva, con una locura de ingeniería absoluta. ¿Por qué el gobierno y los consorcios privados aprobaron la creación de este tren del apocalipsis sobre orugas, invirtiendo en él el presupuesto de una ciudad pequeña? ¿Por qué las tripulaciones que trabajaban en él eran dadas de baja masivamente con pérdida de audición, temblores en las manos y la psique destrozada? ¿Y cómo ocurrió que uno de los mecanismos más brutales de la historia de la humanidad, capaz de cortar colinas con su hoja frontal como un cuchillo caliente atraviesa la mantequilla, fue retirado tan rápido, desmontado y condenado al olvido, como si sus propios creadores se avergonzaran de él? Prepárense. Lo que descubrirán sobre el Geobreaker en los próximos minutos cambiará para siempre su idea del precio monstruoso, en sudor y sangre, con el que se extraían los recursos antes de la llegada de la era estéril de la automatización. Pero antes de poner en marcha esta catedral diésel y quedarnos sordos por su rugido, si les interesa el contenido sobre gigantes olvidados de la industria, sobre máquinas que asustan por el solo hecho de existir, suscríbanse al canal ahora mismo. Golpeen la campana con la misma fuerza con la que el Geobreaker golpeaba el granito con su hoja. Vamos allá. Hecho 1. El arranque que partió una época en dos, 12 de septiembre de 1978. Desierto de Sonora, sector 0. La temperatura a la sombra alcanza los 45 grados. Aquel día, los sismógrafos del Servicio Geológico en un radio de 50 kilómetros registraron oscilaciones rítmicas del suelo. Los habitantes de las aldeas cercanas salieron corriendo a las calles pensando que había comenzado un terremoto. Pero no era tectónica de placas. Era el primer arranque de prueba, en frío, del motor principal del Geobreaker en un polígono secreto. Un proyecto que expertos mundiales de Estados Unidos y Europa consideraban un delirio técnicamente imposible, había cobrado vida. El programa estatal mexicano Recurso Soberano planteó a los ingenieros una tarea que rozaba el suicidio: crear un complejo móvil totalmente autónomo, capaz de abrir la roca, triturarla y prepararla para su transporte a kilómetros de distancia, sin la ayuda de decenas de bulldozers, excavadoras y trituradoras auxiliares. El país necesitaba un solo guerrero en el campo, y el Geobreaker se convirtió en esa respuesta. El diseñador jefe, cuyo nombre desaparecería más tarde de todas las crónicas oficiales, comprendía: para llegar a las capas profundas de mineral de cobre y plata, hacía falta una máquina que no solo excavara, hacía falta una máquina que aniquilara la resistencia del suelo. El Geobreaker no nació de la ambición, sino de la desesperación. La maquinaria estándar de Caterpillar y Komatsu simplemente rompía sus dientes contra las rocas de la Sierra Madre. Se necesitaba un monstruo, y lo crearon.
Pero aquel día de triunfo, bajo los flashes de las cámaras, los discursos de ministros con trajes caros y el tintinear de copas de champán, nadie dijo la verdad. Nadie advirtió a los futuros pilotos de que este triunfo del progreso se convertiría en una prisión vibratoria para la tripulación. Nadie mencionó que estar en la cabina de este gigante era como sentarse dentro de una campana de iglesia del tamaño de un edificio de 5 plantas, golpeada con un mazo. Ese día solo existía el orgullo. La factura llegó después. Hecho 2. Apariencia de depredador. Anatomía del miedo. En los áridos registros contables figuraba como complejo minero pesado, producto 7. Pero los trabajadores, gente sencilla y supersticiosa, le dieron de inmediato otro nombre, el segador amarillo o el devorador. Observen con atención las imágenes de archivo. Esto no es una excavadora, no es un tractor, es un acorazado terrestre revestido de blindaje. El Geobreaker no avanzaba, embestía. Esa es una diferencia fundamental. Su parte frontal es una hoja hidráulica transformable única, sin análogos. Parecía una boca abierta de un depredador de las profundidades o las mandíbulas de un insecto gigante. Esta estructura podía cambiar su geometría, cerrarse en forma de cuña para abrirse paso o desplegarse en una pala ancha para devorar capas enteras de tierra en una sola pasada. Cada diente de esa hoja tenía el tamaño de un automóvil compacto. Desde el suelo, desde el punto de vista de una persona común, el Geobreaker parecía una fortaleza en movimiento o una montaña viviente. Su pintura amarilla, pensada para ser de señalización, se cubría rápidamente con capas de polvo y hollín, convirtiendo a la máquina en un fantasma del desierto. La interminable fila de bogies de orugas no eran simples ruedas. Era un sistema extremadamente complejo y caprichoso de accionamientos independientes. Los ingenieros se vieron obligados a dividir el chasis en secciones para distribuir el peso monstruoso de 4.500 toneladas y evitar que la máquina simplemente se hundiera en el suelo bajo su propio peso. La cabina del piloto era un diminuto punto de vidrio, perdido en algún lugar sobre la columna vertebral de la bestia, a la altura del vuelo de un ave. Los habitantes locales llamaban a su aparición terremoto, y no era una exageración. Cualquiera que tuviera la desgracia de estar cerca cuando el Geobreaker hundía su cuchilla frontal en la roca, sentía cómo le temblaban los órganos internos a cientos de metros de distancia. La vibración se transmitía a través de las suelas de las botas directamente a la columna vertebral. No era simplemente excavar la tierra. Era una declaración de guerra a la naturaleza, y la naturaleza respondía con los gemidos de la piedra desgarrándose. Hecho 3. Un leviatán del tamaño de una manzana urbana. Para comprender de verdad la complejidad, el peligro y la locura que suponía operar el Geobreaker, primero hay que sentir físicamente sus dimensiones. Las cifras en el papel, 50 metros de longitud, 15 metros de altura, suenan secas, pero llévenlas a la realidad. Es una estructura que supera la longitud de varias piscinas olímpicas. Si se colocara el Geobreaker en un campo de fútbol, no habría dónde jugar. Lo ocuparía todo, de portería a portería. Un moderno camión minero Velaz o un CAT 797 colocado junto a su oruga parecería un juguete de Kinder Sorpresa. Pero lo más aterrador era que este monstruo no permanecía inmóvil como una nave industrial. Avanzaba reptando. Miles de toneladas de acero aleado amarillo, cobre y aceite se desplazaban por los campos, dejando tras de sí una franja despejada tan ancha como una autopista de 6 carriles. Controlar semejante mole a comienzos de los años 80 era una hazaña al borde de la demencia. Piénsenlo. Los ingenieros de aquella época no disponían de joysticks, pantallas táctiles, cámaras de visión de 360 grados, lidares láser ni ordenadores de a bordo inteligentes que equilibraran la carga por sí mismos. ¿Qué tenía el piloto del Geobreaker? Tenía rígidas palancas hidráulicas de medio metro de longitud que había que accionar con fuerza.
Tenía instrumentos analógicos de aguja que bailaban por las sacudidas salvajes hasta el punto de que las lecturas había que intuirlas. Y tenía personas, mecánicos y motoristas, destinados a encanecer antes de tiempo. Cada metro de avance del Geobreaker no era un trabajo, sino una batalla ganada de la mecánica contra la geología. La máquina se resistía a cada giro, el metal gemía, y la hidráulica aullaba de tal manera que ese sonido perseguía a los operadores en pesadillas durante el resto de sus vidas. Hecho 4. 600 puntos ciegos de muerte. Aquí la máquina revelaba su verdadera y despiadada naturaleza. El Geobreaker no tenía puntos ciegos en el sentido habitual. Él mismo era un único punto ciego continuo. Si la máquina tenía ojos, miraban únicamente hacia adelante, hacia la infinitud del horizonte. La cabina estaba situada tan alto y tan desplazada hacia el centro que todo lo que se encontraba a menos de 20 metros de los costados simplemente dejaba de existir físicamente para el piloto. Desde el suelo, la máquina era absoluta y totalmente ciega. A lo largo de su interminable cuerpo, parecido al costado de un portaaviones, giraban ejes abiertos del grosor de un tronco. Se extendían cintas transportadoras a la velocidad de un río de montaña y rugían los sopladores de aire. En aquellos años nadie se preocupaba por el diseño ni por la seguridad. Nadie instalaba carenados plásticos protectores por estética. Todos los mecanismos se dejaban al descubierto, para una mejor refrigeración y un acceso rápido. Imaginen que son un mecánico y necesitan lubricar un rodamiento del eje principal. ¿Detener el Geobreaker? Imposible. La parada y el posterior arranque requerían horas y costaban a la corporación millones de pesos en pérdidas. Por eso, el mantenimiento se realizaba en movimiento. Las personas caminaban por pasadelas estrechas, resbaladizas por el aceite, de apenas 40 centímetros de ancho. Alrededor rugía el metal, giraban engranajes capaces de triturar huesos hasta convertirlos en harina. Y abajo, bajo el suelo de rejilla, decenas de tramos de oruga pulverizaban la roca. No había botones rojos de parada de emergencia en el casco. Si el faldón de una chaqueta se enganchaba en un engranaje, si un pie resbalaba, no había de dónde esperar ayuda. El rugido de dos motores diésel acoplados, con una potencia de 5.000 caballos de fuerza, ahogaba cualquier grito, cualquier alarido. Los veteranos se grabaron a fuego en el subconsciente la regla de oro de la sangre. Nunca acercarse al Geobreaker por el costado, incluso si está apagado. La hidráulica podía liberar presión residual, y un conjunto de varias toneladas se sacudía, matando de forma instantánea. Hecho 5. El infierno interior. La anomalía térmica. El Geobreaker no era solo una máquina, era una bomba termodinámica. Generaba tanto calor que alteraba el clima a su alrededor, creando corrientes ascendentes de aire. Los enormes generadores diésel y las líneas principales que bombeaban toneladas de aceite hidráulico hirviendo por las venas de la máquina elevaban la temperatura de los corredores técnicos internos hasta los 70 a 80 grados centígrados. Puede imaginarse trabajar en una sauna, pero cubierta de fuelóleo, con casco y con una llave inglesa que pesa 20 kilos. En invierno, cuando en el desierto aparecía la escarcha, las condiciones se convertían en una tortura refinada. Dentro de la máquina, un infierno incandescente. Fuera, un viento helado que calaba hasta los huesos. Los mecánicos, obligados a salir al exterior para buscar repuestos o inspeccionar los tramos de oruga, sufrían un golpe de calor y neumonía al mismo tiempo. El cuerpo humano simplemente no soportaba semejantes contrastes. Pero peor que el calor era la vibración. No era solo ruido. Era una frecuencia resonante que llevaba a la locura. El Geobreaker se clavaba en el suelo a sacudidas, triturando granito. Los operadores sufrían un mareo severo, propio de alta mar, estando de pie sobre tierra firme. El zumbido de baja frecuencia, infrasonido, mezclado con el espeso olor dulzón del diésel quemado y del embrague chamuscado, revolvía el estómago incluso a los hombres más duros. Vomitar era algo habitual. En la cabina siempre flotaba un humo azulado.
El sistema de ventilación de serie simplemente no podía con un volumen de gases así y se obstruía con polvo en los primeros días. La gente respiraba una mezcla de carcinógenos, trabajando turnos de 12 horas seguidas. Hecho 6. La niebla blanca. De todos los peligros del trabajo en el Geobreaker, ninguno provocaba en las tripulaciones un terror tan animal y primitivo como la niebla. Cuando la colosal cuchilla frontal de la máquina se incrustaba en el suelo mexicano reseco, una mezcla de caliza, arcilla y arena, se levantaba una nube de polvo de una densidad tan increíble que parecía sólida. Podía cortarse con un cuchillo. No era polvo doméstico. Era una suspensión abrasiva pesada, con partículas de sílice, que en segundos reducía la visibilidad a cero absoluto. El operador en el puente de mando dejaba de ver incluso el extremo de su propia máquina, situado a 30 metros por delante. El Geobreaker navegaba a ciegas en esa niebla blanco-lechosa, como un barco fantasma. Los focos no ayudaban. La luz simplemente chocaba contra una pared blanca. En informes secretos del Servicio de Seguridad quedaron registrados incidentes aterradores que en su momento fueron silenciados. Pickups de escolta con geólogos acababan bajo las orugas, convertidas en láminas planas de metal, simplemente porque el piloto estaba convencido de que el camino estaba despejado. Trabajadores a pie, señalistas, desaparecían dentro de esa nube y nunca regresaban. Sus cuerpos simplemente no se encontraban en la tierra removida. Los viejos operadores, los que sobrevivieron, contaban que manejaban la máquina guiándose por un sentido sísmico. Cerraban los ojos y sentían la vibración del suelo con los glúteos y las piernas para entender contra qué tipo de terreno luchaba la cuchilla, arena blanda o roca. Los ojos allí no servían de nada. El polvo era omnipresente. Se metía bajo la ropa, en los pulmones, en los filtros de aceite, en los contactos eléctricos. Lenta y metódicamente mataba tanto a la máquina como a las personas desde dentro, actuando como papel de lija sobre tejidos vivos. Hechos 7. El registro de los fantasmas. ¿Cuántas personas se llevó realmente el Geobreaker durante los años de su explotación? En los informes oficiales del consorcio minero, editados por abogados, no encontrará esa cifra. Allí figuran formulaciones estándar y sin rostro, violación de las normas de seguridad, accidente laboral, causas naturales. Pero la verdad solo la conocían quienes mantenían al gigante con sus propias manos. Era una lista de horrores. Mecánicos que caían desde la altura de un edificio de 5 plantas sobre las rocas afiladas del Tajo por una ráfaga de viento. Electricistas que se quemaban vivos por una descarga de arco en un armario de alta tensión. Personas cuya ropa era atrapada por los accionamientos abiertos de las cadenas del transportador. No daba tiempo ni a detenerlos. Y, por supuesto, las muertes silenciosas años después por silicosis pulmonar causada por la inhalación constante de polvo de piedra. En el entorno laboral cerrado, el Geobreaker se ganó firmemente el apodo de la viuda de acero. La viuda de acero. Las familias de los fallecidos no podían levantar monumentos ni cruces en el campo. La máquina los habría derribado y triturado en la siguiente pasada, sin notar el obstáculo. Por eso, los trabajadores crearon su propio memorial secreto dentro de la máquina. En los compartimentos técnicos inferiores, en los laberintos entre los motores principales, allí donde siempre reina la oscuridad y el estruendo, las paredes estaban cubiertas de nombres escritos con rotulador negro, quemados con soldadura o rayados con un clavo. Nombres, fechas de muerte, despedidas breves, apodos. Era un cementerio secreto de nombres dentro del monstruo asesino. Cada arañazo en la pintura amarilla era una vida truncada. Durante las revisiones generales, la dirección ordenaba pintar sobre esas inscripciones para no estropear el aspecto. Pero en cuanto la máquina regresaba a la cantera, las inscripciones aparecían de nuevo. Los fantasmas no se iban. Hecho 8. El turno infinito. Psicosis.
Antes del endurecimiento de las normas laborales en los años 90, un turno en el Geobreaker era una prueba no tanto física como psicológica. Oficialmente duraba 8 horas. En la realidad, la tripulación a menudo quedaba encerrada dentro de la máquina durante 12, 16 y en ocasiones hasta 20 horas, hasta que se completaba el plan de avance de un tramo especialmente difícil. Detenerse no era una opción. Descender al suelo desde el gigante en movimiento sin poner en riesgo la vida era imposible. Las condiciones de vida en el interior eran peores que las de una prisión. La llamada sala de descanso no era más que una caja de hierro soldada directamente sobre el rugiente motor diésel. La vibración allí era tan intensa que un vaso de agua colocado sobre la mesa caía al suelo en cuestión de 1 minuto. Dormir era imposible. Los dientes castañeaban sin control. No había baño, se utilizaba un cubo. El oxígeno era catastróficamente insuficiente. Imaginen, 5 hombres encerrados en una lata incandescente, vibrante, impregnada de sudor rancio, orina y aceite quemado, en medio de un desierto infinito. El aislamiento llevaba a la locura. Comenzaban los conflictos, las peleas, los estallidos de agresión inmotivada. Los vómitos crónicos por el mareo se consideraban algo normal. Nadie les prestaba atención, pero la gente aguantaba. ¿Por qué? Porque el trabajo en el Geobreaker se pagaba 3 o incluso 4 veces más que en una fábrica de Ciudad de México. Era un trato honesto, pero sangriento, con el diablo. Tu salud y tu psique a cambio de dinero capaz de sacar a tu familia de la miseria. Hecho 9. La velocidad que rompe huesos y metal. Sobre el papel, la velocidad de crucero del Geobreaker parecía ridícula. Apenas 2 a 3 metros por minuto. Velocidad de caracol. Pero esa lentitud era engañosa. Detrás de ella se ocultaba una potencia cinética ante la que gemía incluso el metal templado en hornos. No era la velocidad del movimiento, era la velocidad de la destrucción. La transmisión sufría cargas y momentos de torsión tan extremos que los dientes de los engranajes del reductor, cada uno del tamaño de la cabeza de un adulto y con un peso de 50 kilos, a veces no resistían. Eran arrancados de raíz con un estruendo parecido al disparo de un cañón. Cuando eso ocurría, la máquina temblaba con tal violencia que las personas en su interior caían al suelo. Las brigadas de mantenimiento vivían en un estado de guerra permanente contra el hierro. Enormes enrodamientos se desgastaban hasta convertirse en polvo metálico en apenas 2 semanas de trabajo. Los vástagos hidráulicos se doblaban en forma de arco. El Geobreaker devoraba repuestos con la misma voracidad insaciable con la que devoraba la tierra. Los almacenes estaban llenos de piezas, pero nunca eran suficientes. Las reparaciones, a menudo en violación de todas las normas, se realizaban directamente en marcha. Imaginen cambiar una manguera hidráulica de alta presión, 300 atmósferas, de pie sobre una pasarela resbaladiza por el aceite, mientras la máquina continúa reptando, inclinándose y vibrando con todo su cuerpo. Un solo movimiento incorrecto de la llave y un chorro de aceite a presión cortaría un brazo como un láser. Los turnos nocturnos parecían una película de terror surrealista. Potentes focos arrancaban de la oscuridad solo fragmentos de metal amarillo y remolinos de polvo, y alrededor, durante kilómetros, se extendía el vacío negro absoluto del desierto. Hecho 10. Altura sin protección. La llamada del abismo. Quizá el aspecto más aterrador del diseño del Geobreaker, visto con los ojos de un inspector de seguridad laboral moderno, era aquello de lo que carecía. Prácticamente no tenía barandillas. En los años 70 y 80, los ingenieros mexicanos y extranjeros pensaban en la funcionalidad de los conjuntos, en la potencia, en la producción. La seguridad de las personas se consideraba un problema personal, una cuestión de destreza individual. Las galerías técnicas internas que atravesaban el cuerpo del gigante tenían apenas 40 a 50 centímetros de ancho. Colgaban directamente sobre mecanismos abiertos y giratorios, tuberías incandescentes y accionamientos de orugas. Sin redes, sin protecciones. Un solo paso en falso sobre una mancha de aceite
un mareo provocado por el calor, y la persona caía hacia abajo, directamente en la picadora de carne de rodillos de varias toneladas. No había posibilidades de sobrevivir. El cuerpo simplemente desaparecía. Los mecánicos experimentados, que habían trabajado en el Geobreaker más de un año, se desplazaban por la máquina exclusivamente con paso de cangrejo, de lado, sujetándose siempre con ambas manos a tuberías, cables o salientes. Desarrollaban un reflejo automático, 3 puntos de apoyo. Con viento fuerte, cuando la máquina se balanceaba sobre las irregularidades del terreno, literalmente se ataban con cuerdas al casco, como alpinistas en una pared vertical. En el interior de la máquina a menudo reinaba la oscuridad. Las bombillas simplemente explotaban en los portalámparas debido a la vibración constante y monstruosa. Al mirar hacia abajo, a la negrura de la sala de máquinas, muchos confesaban sentir aquello que los franceses llaman l'appel du vide, la llamada del abismo, el deseo de soltar las manos. Solo el zumbido monótono e hipnótico y la rotación de los ejes gigantes, listos para aceptar y triturar a cualquiera que cometiera un error. El Geobreaker no perdonaba la debilidad. Hecho 11. El corazón de acero que bombea sangre. A pesar de los riesgos monstruosos, a pesar del registro de los fantasmas y de las extremidades arrancadas, el Geobreaker era absoluta, totalmente indispensable. Suena cínico, pero esta máquina fue la única razón por la que en los páramos del norte de México existía vida biológica más compleja que un lagarto. Antes del lanzamiento del proyecto Recurso Soberano, los estados de Chihuahua y Sonora eran una zona económicamente muerta. Los riquísimos yacimientos de cobre, litio y molibdeno se encontraban a profundidades inaccesibles para las explotaciones a cielo abierto estándar. La economía de la región se pudría en vida. Pero el Geobreaker lo cambió todo en un solo año. Se convirtió en una vena de oro sobre orugas. De repente, el moribundo poblado minero de Santa Rosalía, que ya se preparaban para borrar de los mapas, se transformó en un próspero centro industrial. Un solo turno de trabajo del Geobreaker producía tanta mena enriquecida como una mina convencional en 3 meses. Ese flujo de recursos, convertido en pesos y dólares, transformó las ciudades. Nuevas escuelas con aire acondicionado, hospitales modernos, autopistas asfaltadas en medio del desierto. Todo eso se construyó con el dinero que este monstruo amarillo arrancaba de las entrañas de la tierra. El efecto económico actuaba como una droga pesada. Gobernadores locales, policía y líderes sindicales cerraban los ojos de manera consciente ante la mortalidad y el traumatismo extremo. ¿Por qué? Porque detener el Geobreaker habría significado un infarto económico instantáneo para todo el estado. Cada dólar en el presupuesto municipal, cada nueva pick-up del sheriff local, cada filete en la mesa de un minero, estaba pagado con el riesgo de la tripulación. La máquina daba vida económica a la región, pero cobraba a cambio vidas humanas. Era un pacto con una deidad antigua. Enviaba una lluvia de oro, pero exigía sacrificios en el altar. Hecho 12. El séquito del rey. Kamikazes de la logística. Si existía una casta de personas cuya vida valía aún menos que la de la tripulación del Geobreaker, eran los conductores logísticos. Alrededor del gigante se formó todo un ecosistema, un imperio de suministro. El Geobreaker no podía existir en el vacío. Necesitaba diariamente decenas de miles de litros de diésel, aceites hidráulicos y agua técnica. Hacia él se extendía una procesión interminable, como una senda de hormigas, de camiones cisterna y volquetes. Los conductores de esos camiones eran suicidas a la fuerza. En los manuales se indicaba claramente: está prohibido detener el complejo para repostar. El tiempo muerto costaba demasiado caro. Por eso, el repostaje se realizaba en movimiento. Imaginen este ballet demencial. Ustedes conducen una cisterna de combustible de 40 toneladas sobre roca destrozada. Deben sincronizar la velocidad con una montaña de acero que se arrastra, acercarse a ella al máximo mientras vibra y rechina, y permitir que un mecánico, en plena marcha,
lance la manguera de repostaje. Un solo giro erróneo del volante, un impacto contra un bloque de piedra, y la cisterna era absorbida bajo las orugas. Los accidentes en el séquito eran monstruosos. Si un volquete entraba en una zona ciega, y como recordamos estaban en todas partes, de él quedaba una torta de metal de apenas 30 centímetros de grosor. Si una cisterna perdía el control, se producía una explosión capaz de chamuscar la pintura del costado del gigante, pero no de detenerlo. Los conductores desarrollaron su propio código tácito de supervivencia. Circulaban en densas manadas de lobos, se comunicaban por frecuencias de radio cerradas y cedían el paso únicamente a la bestia. Toda la logística del norte de México estaba organizada en torno a satisfacer el apetito de un único mecanismo. Hecho 13. Infancia a la sombra del monstruo. Hay una ironía cruel en el destino de toda una generación de mexicanos nacidos en los años 80 y 90. Para miles de niños, el recuerdo más vívido y poderoso de la infancia no fue Disneyland ni el océano, sino la visión de un mecanismo amarillo monstruoso cerrando el horizonte. Como el Geobreaker se desplazaba constantemente, devorando nuevos territorios, los asentamientos de trabajo, los llamados campamentos, migraban junto con él. Las familias de ingenieros, mecánicos y operadores vivían en ciudades temporales de remolques y casas modulares, instaladas a apenas un par de kilómetros de la zona de operaciones. Esposas e hijos vivían en un zumbido constante de baja frecuencia que nunca cesaba. El polvo era un condimento más de la comida. Por las noches, cuando los reflectores del Geobreaker cortaban la oscuridad del desierto, aquello parecía una invasión extraterrestre. En lugar de parques de atracciones, el entretenimiento de los chicos locales consistía en subir a los terraplenes de estéril y observar cómo papá lucha contra la montaña. Esta generación creció con una conciencia dividida. Por un lado, un orgullo desbordante. Sus padres manejaban el mayor objeto terrestre jamás creado en el planeta. En la escuela, los niños presumían de si su padre estaba en las palancas o solo en mantenimiento. Por otro lado, un miedo constante y pegajoso. Veían cómo los padres regresaban del turno, grises por el polvo incrustado, sordos, con las manos temblorosas. Recuerdan el aullido de la sirena de alarma desde la cantera, cuando todo el asentamiento se paralizaba y cada mujer pensaba, que no sea el mío, que no sea hoy. Para el norte de México el Geobreaker no es una máquina, es un miembro de la familia. Cruel, peligroso, pero proveedor. Hecho 14. El día en que la Tierra dejó de temblar. 17 de octubre de 2024. Esa fecha la recuerda cada habitante del estado. A las 14 horas, hora local, sobre el cañón se posó un silencio ensordecedor, antinatural. Aves que no se habían oído durante años comenzaron de repente a cantar. Ese día el Consejo de Administración de la Corporación Norte Mining anunció oficialmente el fin de la era de la minería mecánica. Aquel acontecimiento se convirtió en el funeral de un mundo antiguo. Veteranos operadores, hombres con pulmones de hierro y el oído destruido, se encontraban al borde de la cantera, apretando los cascos entre las manos, observando cómo el Geobreaker exhalaba por última vez una nube de humo negro y apagaba sus turbinas principales. Aquello se parecía a la muerte de un dragón de los mitos. Ya no había gases de escape ocultando el sol. Ya no existía la vibración que hacía tintinear la vajilla en los armarios a 10 kilómetros de distancia. Pero lo más aterrador no fue el silencio, sino quién llegó para reemplazarlo. En lugar del rugiente, ardiente y vivo animal, apareció el proyecto Zenit. Proyecto Zenit. Allí donde el Geobreaker imponía su voluntad mediante fuerza bruta, desgarrando la materia, el nuevo sistema operaba con una precisión quirúrgica, inquietante. Era la victoria definitiva del silicio sobre el acero, la victoria del algoritmo sobre la intuición. El arranque del nuevo complejo no estuvo acompañado de estruendo alguno, sino de un zumbido suave, apenas audible, de transformadores.
Ingenieros con batas blancas y estériles, portando tabletas, sustituyeron a los mecánicos cubiertos de grasa armados con mazos. Para los habitantes locales aquello fue un luto. Sí, sus hijos ya no respirarían polvo, pero el Geobreaker era su monstruo. Era comprensible, era tangible. El nuevo sistema parecía frío, ajeno y aterradoramente perfecto. La era de los héroes había terminado. Comenzaba la era de la eficiencia aburrida. Hecho 15. El Templo del Silencio. Proyecto Zenith. Si la nueva era de la minería tiene una encarnación física, es el complejo Zenith. Olvídense de máquinas con ruedas o orugas. Imaginen no un vehículo, sino un edificio. Una colosal torre de vidrio, hormigón y materiales compuestos que no se apoya en el fondo de la cantera, sino que literalmente cuelga sobre ella, incrustada en los acantilados verticales a una altura de 400 metros. Esto no es una fábrica, es un templo de alta tecnología. Zenith funciona de forma completamente autónoma. Automatización al 100%. No hay personas en su interior. No hay cabinas, ni palancas, ni baños o comedores. Solo un enjambre de drones industriales y kilómetros de cintas transportadoras ocultas dentro de tubos de vacío herméticos, para que ni un solo gramo de polvo llegue al aire. Si el Geobreaker era un infierno de ruido, calor y hedor, dentro de Zenith reina la limpieza estéril de un quirófano y el frío absoluto necesario para refrigerar la cascada de superordenadores que controlan la extracción. Desde abajo, desde el fondo de la explotación, esta estructura parece una nave alienígena acoplada a la roca. Por la noche brilla con una luz LED fría, mortecina, de color azul, visible a cientos de kilómetros, como un faro de una nueva civilización. La construcción de Zenith fue en sí misma un milagro de la ingeniería. No se ensambló con grúas, sino con gigantescas impresoras 3D que imprimían las estructuras portantes directamente a partir de roca reciclada. Es un ciclo cerrado, un modelo matemático perfecto. Al contemplar Zenith, uno comprende. La humanidad conquistó las montañas, pero lo hizo eliminando por completo al ser humano de la ecuación. Allí donde antes corrían sangre y sudor, ahora solo fluyen bytes de datos por fibra óptica. Hecho 16. La aguja que atraviesa el cielo. Para entender la magnitud del cambio, observen el nodo central de procesamiento de Zenith. A esta estructura la llaman la aguja. Es una torre de la altura del Empire State Building suspendida sobre un abismo. En el momento de su puesta en marcha, en 2024, fue reconocida como la estructura autónoma más compleja del hemisferio occidental. Está situada tan alto que aquellas nubes de polvo, la niebla blanca, que mataban a los conductores del Geobreaker, ahora flotan muy por debajo, a su base, como niebla a los pies. La torre se mantiene gracias a un sistema de compensadores gravitacionales activos y anclajes de titanio que se adentran cientos de metros en el cuerpo de la montaña, como las garras de un ave gigante. Dentro de la aguja reina el silencio, solo el parpadeo de los bastidores de servidores en la oscuridad. Este prodigio de la ingeniería había parecido magia negra o herejía a los viejos mecánicos de los años 80. La construcción se llevó a cabo sin la participación de montadores humanos. Los drones constructores trabajaban en condiciones de vientos huracanados, allí donde una persona simplemente habría caído al vacío. Cuando el último módulo fue conectado y el sistema cobró vida, México logró lo imposible. Creó una mina que piensa por sí misma. Una mina que no necesita mineros. Hecho 17. Un récord reconocido por el mundo y un gigante olvidado. El complejo Zenith ingresó de inmediato en el libro Guinness de los récords como el primer objeto minero de megaclase en la historia con participación humana cero. Zero Human Footprint. Las acciones de la corporación se dispararon hasta el cielo. ¿Pero qué fue del Geobreaker?
Al viejo rey no lo cortaron para chatarra. Habría sido demasiado caro y técnicamente complejo. Su blindaje no cedía ante los cortadores convencionales. Simplemente lo apartaron, como a un perro viejo y enfermo. La máquina fue llevada a un callejón sin salida, ya explotado, de la cantera, el sector 9, y se apagó el encendido. Para siempre. Aún pueden verlo, si tienen el valor suficiente para atravesar 2 perímetros de seguridad y caminar 10 kilómetros por el desierto. El esqueleto oxidado y cubierto de arena del Geobreaker se ha convertido en un santuario ilegal. Stalkers y exploradores urbanos lo consideran el santo grial de los lugares abandonados. Antiguos operadores, ancianos ya encorvados, a veces se acercan al perímetro solo para quedarse mirando con prismáticos esa colina amarilla. Los adolescentes locales cuentan leyendas según las cuales, por las noches, en la cabina vacía, aún se encienden los paneles de instrumentos y el motor emite un gemido. El monstruo no fue derrotado por otro monstruo, sino por un microchip. Pero su sombra todavía cubre el valle. Hecho 18. El silencio que mata de hambre. La paradoja del progreso. Al salvar vidas, Zenith destruyó destinos. El viejo Geobreaker era un asesino, sí, pero era un asesino generoso. Requería un ejército, miles de puestos de trabajo, mecánicos, soldadores, conductores, cocineros, lavanderas, médicos, chóferes de autobús. A su alrededor hervía la vida, el dinero sonaba, se construían casas. Zenith, en cambio, es estéril y autónomo. No necesita un ejército. Solo necesita a 12 ingenieros programadores altamente cualificados que vuelan en helicóptero privado desde Ciudad de México el lunes y regresan el viernes. No compran comida en las tiendas locales, no se cortan el pelo en las barberías del lugar. El día en que el Geobreaker se detuvo, la economía de la región cayó al abismo. Las ciudades mineras, que durante décadas vivieron del servicio al gigante, se convirtieron en fantasmas de la noche a la mañana. Tiendas clausuradas, escuelas vacías, personas que antes rezaban para que sus maridos no murieran en la máquina, ahora rezan para encontrar cualquier tipo de trabajo. En los bares de Santa Rosalía circula un dicho amargo. Geobreaker se comía a nuestros hombres, pero alimentaba a nuestras familias. Zenith no nos toca ni con un dedo, pero nos hace morir de hambre. El progreso trajo seguridad, pero también trajo una miseria total. El aire ahora es limpio, pero está impregnado de desesperanza. Hecho 19. La cripta de los saqueadores. Aunque la corporación clausuró oficialmente el Geobreaker, la vieja bestia no quedó sola. Se convirtió en un imán para un nuevo negocio mortalmente peligroso: la minería negra de metales. Imaginen, en el desierto yace un cadáver de 4.500 toneladas lleno de cobre de la más alta calidad, titanio, wolframio y electrónica con contenido de oro. Para los habitantes locales desesperados que perdieron su trabajo, esta es la última oportunidad de sobrevivir. Por las noches, los carroñeros acuden al gigante dormido. Hombres con sopletes de gas, generadores y amoladoras cortan agujeros en el vallado para arrancar un trozo de la leyenda. Pero es mortalmente peligroso. El Geobreaker, incluso muerto, sigue matando. Escaleras técnicas oxidadas se derrumban bajo el peso de los saqueadores, arrojándolos a los pozos de los agregados desde una altura de 20 metros. La presión residual en los acumuladores hidráulicos, que puede mantenerse durante años, dispara chorros de aceite, derribando a las personas y rompiéndoles los huesos. En los oscuros laberintos de la sala de máquinas es fácil perderse y caer en pozos técnicos. Los informes policiales lo confirman. Dentro del casco se encuentran regularmente los cuerpos de quienes fueron demasiado lejos en su sed de ganancia y no lograron salir. El viejo rey de la cantera sigue cobrando su sangriento tributo. Hecho 20. Ultimátum desde el norte. Teoría de la conspiración. ¿Por qué el Geobreaker fue detenido precisamente en 2024, cuando los precios del cobre y el litio estaban en máximos históricos?
La versión oficial de la corporación es una estrategia ambiental ESG y la transición a nuevas tecnologías. Pero en los bares llenos de humo de Ciudad Juárez y Durango, se susurra una historia muy distinta. Se dice que la orden de detenerlo no llegó desde la sede en Ciudad de México. Llegó desde Washington. Rumores y filtraciones de Wikileaks afirman que la existencia del Geobreaker violaba nuevos protocolos ambientales no públicos dentro del acuerdo comercial USMCA. Supuestamente, lobistas estadounidenses presionaban al gobierno mexicano mostrando imágenes satelitales. Las nubes de polvo del funcionamiento del gigante llegaban hasta Texas y Arizona, contaminando el aire. Y las vibraciones sísmicas afectaban a equipos de alta precisión al otro lado de la frontera. Una versión más radical sostiene que el Geobreaker daba a México una independencia demasiado grande y fuera de control en la extracción de recursos estratégicos para China. Y los vecinos del norte simplemente tiraron del interruptor, lanzando un ultimátum. O dormían al monstruo e instalaban el controlado Zenit, construido sobre software estadounidense, o impondrían sanciones a la exportación de acero. Si esto es verdad o paranoia de patriotas, no lo sabremos en otros 50 años, mientras los documentos sigan clasificados. Pero el hecho permanece. Un mes antes de la detención del Geobreaker, en la cantera se vio una caravana de todoterrenos negros con matrículas diplomáticas de la Embajada de Estados Unidos. El destino de la máquina no lo decidieron ingenieros, sino políticos. Hecho 21. La cicatriz visible desde la órbita. Por lo general, la naturaleza recupera rápidamente lo que es suyo. Las ciudades abandonadas se cubren de selva, las viejas canteras se convierten en lagos. Pero con el Geobreaker ocurrió algo distinto. La huella que esta máquina dejó en el cuerpo de México resultó ser incurable. Se trata de la llamada carretera a ninguna parte. Una rodera de 60 metros de ancho y cientos de kilómetros de largo que se extiende a través del desierto. La máquina era tan pesada, recuerden las 4.500 toneladas, que comprimió el suelo hasta una densidad similar al hormigón. Los geólogos dicen que el Geobreaker alteró la propia estructura de la corteza terrestre en esta región. En la rodera no crece nada desde hace 40 años. El agua de lluvia no se filtra, sino que se acumula en charcos muertos y tóxicos. Incluso desde los satélites de la NASA, esta franja parece un corte quirúrgico antinatural y perfectamente recto en la superficie del planeta. Los agricultores locales dicen que la tierra allí está muerta de miedo. Los animales evitan este rastro. El Geobreaker no solo pasó por aquí, esterilizó la tierra bajo sí mismo, dejando una cicatriz que sobrevivirá incluso a las pirámides mayas. Hecho 22. La caja negra del sector 7. Entre coleccionistas y diggers circula la leyenda de las cintas del sector 7. El caso es que en los últimos años de operación del Geobreaker se instalaron registradores sísmicos experimentales y grabadores de audio para controlar el desgaste. Tras la retirada de la máquina, los archivos debían ser destruidos, pero parte de los datos se filtró. Quienes han escuchado esas grabaciones afirman que en ellas quedó registrado algo inexplicable. Cuando la máquina atravesaba horizontes especialmente profundos, los sensores captaban sonidos procedentes del subsuelo. No era el chirrido de la roca. Se parecía más a un aullido de baja frecuencia, o, como lo expresó un ingeniero en un informe filtrado, a un grito biológico. Los escépticos dicen que no es más que la resonancia de cavidades o la liberación de gases subterráneos a presión. Pero los operadores supersticiosos estaban convencidos. La máquina despertaba algo antiguo. En los últimos meses antes del cierre, las tripulaciones se quejaron de forma masiva de alucinaciones y ataques de pánico precisamente en los tramos profundos. Oficialmente, todo se atribuyó a una fuga de monóxido de carbono. Pero las cintas existen, y el sonido que contienen pone los pelos de punta incluso a los acústicos más experimentados. Hecho 23. Protocolo Lázaro. Final. Y aquí llegamos al hecho más inquietante.
Parecería que la historia ha terminado. El Geobreaker se oxida. Zenith funciona. Pero a comienzos de 2025, satélites espía y stalkers locales detectaron una actividad extraña en el callejón sin salida muerto donde yace el esqueleto del gigante. Alrededor de la máquina retirada aparecieron barracones, generadores y nueva seguridad. No policía privada, sino militares sin distintivos. Por las noches, los focos vuelven a encenderse. Del casco comenzaron a retirar el óxido. Los informantes susurran que el tan alabado proyecto Zenith resultó ser un fracaso. El superordenador no logra manejar la inestabilidad de la roca, y los drones son demasiado frágiles para los nuevos estratos más duros descubiertos por los geólogos. La corporación comprendió que había cometido un error. De nuevo necesitan fuerza bruta. De nuevo necesitan al monstruo. Según los rumores, se ha activado un secreto Protocolo Lázaro. El objetivo es restaurar y modernizar el Geobreaker, dotándolo de electrónica moderna, pero conservando su monstruosa potencia mecánica. Si esto es cierto, pronto la Tierra volverá a temblar. El segador amarillo no murió, solo dormía, y a juzgar por la actividad en la cantera, su despertar será terrible.